vamos a hablar de un nuevo tema. Vamos a hablar de un tema que ha trascendido mucho en la historia universal y en la historia de la iglesia. Bien, todos conocemos historias de conversiones en las que el poder de la gracia siempre es muy notable. Yo creo que nosotros mismos somos testigos de lo que Dios hace en nuestras vidas. Si nosotros nos imaginamos por un momento y pensamos quiénes fuimos antes sin Él y quiénes somos hoy, obviamente la diferencia va a ser muy grande. ¿Por qué? Porque Dios ha obrado poderosamente en cada uno de nosotros. Pero hay una conversión que es tan evidente e impactante, que está en el libro de los Hechos, que ha marcado aún más la historia de la iglesia. Es la conversión de Saulo de Tarso. Este es el episodio que vamos a ver hoy en nuestra serie expositiva del libro de los Hechos. En esta narrativa que vamos a tratar en esta mañana, Saulo había sido el enemigo número uno del Evangelio. Escuchen bien. El enemigo número uno del Evangelio, persiguiendo a los cristianos. Este hombre no solamente rechazaba el Evangelio, sino que se había convertido en un perseguidor implacable de los discípulos de Jesús. Él los perseguía. ¿Por qué? Porque él estaba convencido de que persiguiendo a los discípulos de Cristo, él estaba defendiendo la pureza de la fe verdadera. Eso es lo que él pensaba, es lo que él creía. Para él no existía otra razón. Pero todo cambió en Hechos 9, que es lo que vamos a ver en esta mañana. ¿Qué pasó en Hechos 9? Él había planificado ir a Damasco con el fin de exterminar a los cristianos, con el fin de terminar a estos creyentes. Pero ¿qué pasó en el camino? En el camino, Saulo tuvo un encuentro con Cristo resucitado y fue transformado. Su conversión posee tal relevancia e importancia en la historia de la iglesia, porque después de haber sido él convertido, él fue quien escribió las 13 cartas del Nuevo Testamento. Y realmente todas estas cartas son enseñanzas para la iglesia, son enseñanzas doctrinales y que las tenemos a nuestro alcance. Por eso ha marcado mucha relevancia esta conversión e importancia para toda la iglesia. Por lo tanto, queridos hermanos, la conversión de Saulo es una demostración del poder transformador de Dios, salvando primeramente a Saulo, no solo por amor a él, porque Dios nos salva por amor, sí, sino por amor a ti y a mí. Escuchen bien. Cuando el Señor lo toca a Saulo, es verdad, lo transformó, pero a la vez esta transformación de él fue tan impactante que hasta ahora se sigue hablando de eso. Y yo creo que gracias a eso tú estás aquí y yo también. Escuchen lo que dice en 1 Timoteo 1, del 15 y 16. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. ¿Se dan cuenta ahora? Saulo es nuestro ejemplo. Y qué bendición, qué privilegio tener a nuestro alcance aquellas palabras que él escribió y que nunca se borrarán.
de la Biblia. Es Pablo mismo quien dice esto. Por eso la conversión de Saulo es una declaración divina de que realmente no existe nadie tan perdido que no pueda ser hallado por Jesús. Todos podemos ser transformados por el poder de su gracia. Por más malvados que seamos, por más malos, no. Todos podemos ser alcanzados por el poder de su gracia. Escuchen bien esto, querida iglesia. El mismo Dios que tomó al despiadado perseguidor llamado Saulo y que lo convirtió en el apóstol más influyente que ha tenido la historia de la iglesia, pues ese mismo Dios que tocó a él, ese Dios te tocó a ti y a mí. Así de simple. No fue otro Dios quien lo llamó a Saulo. Te llamó a ti, me llamó a mí. Por eso estamos aquí presentes. ¿Lo creen? Es la verdad, querida iglesia. El mismo Dios. Cerremos nuestros ojos. Vamos a orar para empezar el mensaje. Padre, gracias por fijarte en nosotros, por tu inmensa misericordia. Un día, Señor, tú nos llamaste y nos entregaste a tu Hijo para que Él abra nuestros ojos, nuestro entendimiento y volvernos a ti. Fue tu amor, tu misericordia y tu gracia, Señor, la que nos alcanzó. Y gracias a ti estamos aquí presentes y somos tus hijos. ¿Cómo no olvidar, Señor, todo aquello que tú has hecho por nosotros? Señor, quiero poner en tus manos este mensaje de Hechos 9 y pedirte, Espíritu Santo, que tú hables a tu iglesia a través de tu palabra, Señor, para que sigamos siendo transformados en el poder de tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Bien. En esta historia de Hechos 9 que vamos a hablar en esta mañana, vamos a hablar desde el versículo 1 hasta el 31. Está larguito. Pero vamos a hablar de algunos acontecimientos que suceden en el transcurso de esta narrativa. Y lo primero que vamos a hablar es el celo que consumía a Saulo por exterminar la fe cristiana. Vamos a ver por qué Saulo perseguía a los cristianos. Hay una razón que debemos conocer. Vamos al versículo 1 y 2 del capítulo 9. Y dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Esa era la intención de Saulo. Pero para entender un poco más ese odio excesivo de Saulo que tenía contra los cristianos, es necesario conocer un poco su trasfondo, el por qué. Y vamos a conocer un poco. ¿Quién era Saulo? Bien, Saulo, que más tarde se llamaba Pablo, nació en Tarso. De allí viene el nombre Saulo de Tarso. Tarso era una ciudad importante por su cultura. Y él pertenecía a la tribu de Benjamín. Era hebreo de hebreos, es decir, creado dentro de las tradiciones judías. Pertenecía al grupo de los fariseos, conocidos por su estricto cumplimiento a la ley. Y eso se caracterizan los fariseos, cumplir estrictamente la ley. Desde niño aprendió a leer las escrituras en hebreo, a la vez que memorizaba grandes porciones del Antiguo Testamento.
Entre los 13 y 16 años fue enviado a Jerusalén para estudiar bajo la dirección de Gamaliel. Ustedes ya han escuchado este nombre, Gamaliel, que era uno de los rabinos más respetados de esa época. Y Gamaliel recibía a estudiantes los más brillantes, es decir, los más estudiosos. Y Saulo era uno de ellos, convirtiéndose en uno de los más celosos defensores de la fe. Además de ser judío, Saulo era ciudadano romano, es decir, tenía doble ciudadanía. Este privilegio le otorgaba derechos legales especiales para de alguna manera facilitar sus viajes misioneros. Y como todo buen fariseo, Pablo creía que existía una sola forma de agradar a Dios, escuchen bien, o de estar en paz con Dios. Y era a través de una obediencia estricta a la ley de Moisés y un apego a las tradiciones fariseas. Eso es lo que él pensaba, eso es lo que él creía y se mantenía en eso. Y todos sabemos que no tenía la razón. Para él no había otro camino, no había otra verdad, no había otra manera de ser aceptado o aprobado por Dios. No existía. Era la única manera que pensaba. Iglesia, ahora que conocemos un poquito su trasfondo, imaginemos por un momento lo que significó para Saulo escuchar lo que los cristianos decían, que para estar bien con Dios no era necesario guardar la ley, no era necesario obedecer los mandamientos, sino creer en un carpintero de Nazaret llamado Jesús, que fue crucificado en una cruz. Esa declaración que hablaban los cristianos, para él era algo, no sé, algo tan erróneo. No podía aceptar, no entraba en la mente de él. ¿Cómo va a ser posible que un hombre, hijo de un carpintero, muerto en una cruz, sea el Salvador? Era inconcebible. Aún más, él conocía las Escrituras. Él sabía que en Deuteronomio 21:23, la Biblia dice que todo aquel que es colgado de un madero es un maldito. Y es verdad, así mismo lo dice. Pero no le entendía. O sea que para Saulo, que entendía, que conocía muy bien las Escrituras, para él era imposible escuchar que la gente se atreva a decir que un hombre que ha sido muerto en una cruz y que es maldito, según la ley, sea el Mesías prometido por los profetas, sea el enviado de Dios. Para él eso era una blasfemia inconcebible. Y para el colmo, en ese tiempo la iglesia seguía creciendo día tras día más y más. De manera que él pensaba que la única manera para detener a este grupo, según él, de blasfemos, no era refutándoles, no era argumentándolos, sino la única manera era exterminarlos. Es lo que él quería. ¿Entienden ahora el porqué el celo de Saulo? ¿Entienden ahora la razón que él tenía por qué perseguía a los cristianos? Y Saulo perseguía a los cristianos con odio, con furia, con violencia. ¿Qué hacía él? Se metía a las casas, arrestaba a hombres, a mujeres por igual, y los entregaba a las autoridades para que fueran encarcelados e incluso ejecutados, como pasó con Esteban. Era tremendo el hombre.
Era muy malvado. En ese contexto, de Hechos 9, y retomando los versículos donde dice que Saulo continuaba respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Su furia estaba a su punto más alto y ahora se dirigía a Damasco para capturar a los creyentes. Esa era la intención de él. Y para esto, Saulo pidió cartas al sumo sacerdote, que era saduceo. Pero aquí pasaba algo. Saulo era fariseo y los fariseos no se mezclaban con los saduceos. Pero por el odio que le embargaba, él le pide una carta a un saduceo que le autorice ir a Damasco para tomar presos a los cristianos que habían huido y traerlos nuevamente a Jerusalén. Eso hacía él por ese odio. Pero él no sabía algo. No sabía que su vida estaba a punto de dar un giro de 180 grados en ese momento. Y es lo que pasó. En un instante, todo lo que él había creído saber acerca de Dios, todo lo que él quería saber acerca de su fe, se iba a desplomar por la gloria del Cristo resucitado que se presentó delante de él. En un momento, en un instante, se le aclaró la mente, los ojos y todo. Así es Dios. Cuando Dios entra en nosotros, ¿cómo nos cambia? Totalmente. Versículo de 3 al 5 dice: mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El encuentro que cambió todo. Pero aquí noten un detalle. Noten en esta pregunta. ¿Qué le dice el Señor? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él no le dijo: Saulo, ¿por qué estás persiguiendo a mis discípulos? No le dijo: ¿por qué persigues a los cristianos? Él directamente le dice: ¿por qué me persigues a mí? Realmente, esta pregunta tuvo que ser muy devastadora para él. Porque yo me imagino que él pensaba en su mente y se preguntaba: ¿y cuándo yo le he perseguido a Dios? Yo nunca. Yo lo que estaba persiguiendo a estos hombres, a estas mujeres, pero no a ti. Pero miren cómo dice el Señor: ¿por qué me persigues a mí? Y por eso, en el versículo 5, Pablo le dice: ¿y quién eres, Señor? Así le dice: ¿quién eres, Señor? Pero notes esta palabra, Señor. Para ellos, para los judíos, Señor significa Dios mismo o Jehová, Jehová de los ejércitos. Lo que significa que Saulo nunca dudó de que era Dios mismo. En otras palabras, Saulo creyó que era Dios mismo. Y el Señor responde: soy Jesús. Le contesta: yo soy Jesús. Mis hermanos, pensemos por un momento. Estas palabras que él escuchaba tuvieron que provocar en él un terremoto mental y espiritual en el corazón de Pablo. De repente las piezas del rompecabezas comienzan a encajar en su interior. Todo lo que él antes pensaba y creía
se desmorona. Y empieza Dios mismo a mover todas esas piezas para que él conozca la verdad. El Jesús que él creía muerto estaba vivo y le estaba hablando a él frente. Y era Dios mismo. ¿Cómo sería ese impacto que él sentía en ese momento? Y si fuera poco, le está diciendo que él tomaba como algo personal. Es decir, todo lo que él hacía a los cristianos era como que si fuese hecho a él mismo, al mismo Jesús. Es decir, cada golpe, cada latigazo, cada piedra, cada insulto lanzado contra sus discípulos, era como hacerlo a él mismo Dios. Cada vez que Saulo había arrastrado a los cristianos a la cárcel, era como encarcelarlo a Jesús mismo. Eso le está diciendo. Ahora, Saulo acaba de entender que ese hombre que fue crucificado en una cruz por sus pecados y por ellos que lo mataron, ahora está vivo en la gloria del cielo. Ahora entiende. Yo imagino que él le ha dicho, qué tonto fui. ¿Cómo no me pude dar cuenta? Y es lo que hace Dios en nosotros cuando Cristo entra en nuestras vidas. Nos abre todo el entendimiento, nos ilumina y nos damos cuenta de todo aquello que hemos estado haciendo antes. Es lo que estaba pasando. El Cristo resucitado se presenta y le abre los ojos y la mente. Ahora él puede entender muchas cosas. Vamos a los versículos de 6 al 9. ¿Qué pasó después de este encuentro? Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Noten esto. Saulo nunca dudó que era Dios mismo. Por eso aquí, lo que él dice, inmediatamente, aunque estaba miedoso, temblando, pero ¿qué le dijo? ¿Qué quieres que yo haga? Miren. Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. 3 días ciego y 3 días sin comer. ¿Se imaginan lo que estaba pasando en ese momento por la mente de Saulo? Esos 3 días. Yo imagino que él en ese momento estaba reinterpretando todo lo que había leído en las escrituras del Antiguo Testamento a lo largo de toda su vida. Ahora él estaba entendiendo que los sacrificios que se hacía, el templo, que el arca de Noé, que la cruz, todo apuntaba a Jesús. Antes no lo entendía, solo conocía, pero no entendía nada de esto. Ahora él empieza a ver a Jesús en todas partes. Recuerden que él había aprendido muchos versos de las escrituras de memoria desde niño, pero ahora lo entiende todo a través de esa luz de Jesús. O sea, aunque Saulo estaba ciego, pero en ese momento estaba viendo más que nunca. Eso pasaba. Así es que lo que él empezó queriendo hacer un viaje para sofocar el evangelio, terminó siendo el momento en que Saulo fue completamente rendido por la gracia de Dios y convertido en un apasionado evangelista de todos los tiempos. Eso fue Saulo de Tarso. Y más adelante el Señor le dice: levántate, entra en Damasco y allí se te dirá lo que tienes que hacer.
Jesús lo está llamando, como te llamó a ti y a mí. Y le va a encomendar algo a Saulo. Pero él no sabe cuál es la misión. Si yo preguntara a la iglesia, ¿cuál es la misión que Dios nos ha dado a nosotros? ¿Qué dirían? Y si no saben, se lo voy a decir. La misión es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Es la misión. Pero mientras él se encontraba postrado en el suelo, ciego por la gloria de Cristo resucitado, él ya estaba preparando a uno de sus siervos en Damasco para que lo recibiera a Pablo. Lo que nos lleva a otro acontecimiento. El perseguidor, que es Saulo, que ha sido humillado, ahora debe ser discipulado. Versículos del 10 al 16 dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchas acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Los cristianos que habían huido a Damasco por miedo a Saulo, recuerden que en los capítulos anteriores, después de la muerte de Esteban, muchos huyeron por miedo a Saulo. Yo me imagino que estos cristianos estaban orándole a Dios para que les libre de la furia de Saulo, para que Saulo no llegue allí donde ellos estaban. Y de repente Dios le está diciendo a uno de sus discípulos que vaya precisamente y le encuentre a Saulo. Esto sería como una misión suicida. Imagínate por un momento, ¿cómo te sentirías tú si aquí llegara un enemigo tuyo que te hizo tanto daño? ¿Estarías cómodo? ¿Cómo lo recibirías? Y Ananías lo obedeció. Saulo era el terror de los cristianos, pero sin embargo le pide Dios a este hombre que él lo reciba. Y si hay algo claro en este mensaje, querida iglesia, es la absoluta soberanía de Jesús en la conversión y en el llamado de Saulo. Pensemos por un momento esto. Saulo no estuvo buscando a Jesús. Es más, nunca pensó hacerlo eso. Ni siquiera creía. ¿Cómo pensar en eso? Él se dirigía a Damasco. Más bien, había decidido erradicar ese nombre de la faz de la tierra. Pero Dios, en su soberanía, ya había escogido, no solo para salvarlo a él, sino para convertirlo en el predicador más grande que existe en todos los tiempos, en un predicador del evangelio. Recuerden lo que dice Pablo en Gálatas 1, del 15 al 17. Dice así: pero cuando agrado a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. En los planes de Dios
Ya Él lo había elegido a Saulo para esta misión. Es lo que hace con nosotros. Es lo que hace contigo y conmigo. Nosotros ya estábamos en los planes de Dios. Entonces, ¿de quién dependió nuestra salvación? De Él, no de nosotros. Es lo que hizo con Saulo. Mi hermano, mi hermana, si tú estás aquí, hoy, en este lugar, es por la gracia del Señor que decidió revelarnos a nosotros, a su Hijo, en nuestro corazón. Es lo que está diciendo Pablo en Gálatas. Así que la conversión de Saulo no fue una casualidad o no fue un giro inesperado en la historia, sino fue la ejecución de un plan perfecto y soberano. Porque Dios mismo ya había determinado desde antes que Saulo sería un instrumento en sus manos para un propósito glorioso de llevar el evangelio, como dice, a los gentiles, a los reyes. Pero aquí hay algo interesante que dice en el verso 16, que va a sufrir mucho. Esa parte creo que no nos gusta a nadie. Ya le está diciendo que él va a sufrir mucho. ¿Por qué? Porque él va a predicar el evangelio de verdad. Y le dice que va a sufrir porque muchos entienden, dice, Pablo va a sufrir por lo malvado que fue, por lo que hizo sufrir a la iglesia. No, no fue por eso. Lo que le está diciendo el Señor que él va a sufrir es porque el sufrimiento es parte cuando uno se predica un evangelio de verdad. Porque a nadie nos gusta que nos digan la verdad de Dios. El mundo no acepta eso. Querida iglesia, nosotros predicamos a Cristo, que fue rechazado y crucificado por el mundo. Nosotros no podemos esperar que el mundo nos aplauda. Para el mundo nosotros somos unos tontos y despreciables. Así es que no piensen que el mundo te va a felicitar. Y cuando tú le prediques a alguien, probablemente lo que tú vas a ganar es desprecio, si no lo entendió. Lo que el Señor le está diciendo a Ananías es una prueba de que Saulo estará predicando el verdadero evangelio, y eso tiene un precio que va a tener que sufrir. Y nosotros nos exponemos a eso. Yo recuerdo en el primer servicio decía lo mismo. Cuando yo fui convertido, fui con mucha alegría a mi familia a contarle, específicamente a mis hermanos de sangre. Y salieron mis sobrinos y me dijeron con estas palabras textuales: yo odio a los cristianos, los detesto. Pero dijeron algo. Y para el colmo, todo les va bien. Y eso no es cierto. Bueno fuera que todo nos fuera bien, pero no es cierto. En lo otro sí. Así me dijeron. Yo odio a los cristianos. Los detesto. Entonces, ¿cómo para llegar? Ahí me doy cuenta. Cuando yo preparaba este mensaje, lo que tenía que padecer Saulo. Porque mientras él no predicaba al Cristo resucitado, nada pasaba. Todo empezó a predicar la verdad del evangelio y le vinieron un montón de problemas y sufrimientos. Y Ananías obedeció y fue a encontrarlo con Saulo y a recibirlo sin resentimientos. Miren, Ananías sabía que Saulo era un enemigo número uno. Para él era fácil decir: Señor, yo no puedo porque realmente él es mi enemigo. Pero él, muy obediente a Dios, hace lo que le dice y lo recibe de buena manera, sin resentimiento. Es decir, eso es lo que hace Dios. Nos reconcilia.
Así es que si algún día entra un enemigo aquí, recíbelo de buena manera y dile, bienvenido eres. Versículo 17 al 20, dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniéndole sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado y habiéndose tomando alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Escuchen estas palabras tan bonitas de Ananías. ¿Qué le dice? Hermano Saulo, a un enemigo. Pregunto, ¿tú le dirías, si un enemigo llega aquí, le dirías hermano? ¿O te sentarías en otro lugar? Es un claro ejemplo. ¿Por qué creen que Dios dice, ama a tu enemigo? Así le dice, hermano Saulo, ya no lo ve como un enemigo, sino como un hermano en Cristo, es lo que somos. Por eso, si tú no amas a tu prójimo, déjame decirte, la Biblia es clara, no eres de Dios. Así lo mira Ananías a Saulo, como un hermano en Cristo. Y le impone las manos y es lleno del Espíritu Santo y él recobra la vista y es bautizado. Él tuvo que pasar por todo este proceso, porque tuvo que ser bautizado y discipulado como cualquier cristiano, convirtiéndose más tarde como el más grande predicador y el más grande teólogo que ha tenido la iglesia. Ahora, Saulo está lleno del Espíritu Santo, está bautizado, ¿y qué hace él inmediatamente? Miren, y es lo que debemos hacer nosotros. Versículo 20 al 22, dice así, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarnos preso ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Ahora Saulo era un hombre diferente. Ya los ojos habían sido abiertos totalmente. Él empieza a entender todos los textos que él había aprendido y leído del Antiguo Testamento, que demostraban sin lugar a dudas que Jesús era el Mesías, porque de eso se habla en esos textos del Antiguo Testamento, que Jesús es el Mesías prometido. Ya nadie lo podía callar a Saulo. Pero noten una cosa, a pesar de su experiencia extraordinaria que Saulo tuvo con ese encuentro con el Señor en el camino, él nunca mencionó todo lo que sucedió. No lo dijo. ¿Qué hizo entonces? Predicaba al Cristo resucitado. Y es lo que debemos hacer nosotros siempre. No predicarnos, miren, es que Dios lo que hizo en mí, miren lo que soy ahora. Y todo el mundo aplaude. Y opacan el evangelio de verdad. Él pudo haber dicho muchas cosas y hablar de sí mismo, pero no lo hizo. De eso se trata la verdadera predicación. Mostrar cómo Cristo es revelado en las Escrituras, porque eso está escrito. Como el Dios encarnado que vino a salvarnos de nuestros pecados. Eso tenemos que enseñar y demostrar a la iglesia. ¿Qué es lo que somos nosotros? Eso es predicar. Y así no le guste a la gente. Escuchen bien estas cosas.
Si el mensaje que escuchas no te habla, no está pasando nada. Pero si el mensaje que escuchas sí te habla, está pasando cosas maravillosas. Porque está obrando Dios mismo. Porque de eso se trata la predicación. Donde la misma palabra nos llegue a confrontar y nos haga ver lo que somos y lo que estamos haciendo. Nosotros queremos muchas veces que Dios nos hable y está muy bien. Pero qué mejor que Dios nos hable cada vez que escuchamos la palabra de Dios y nos haga ver lo que somos. Si la palabra te confronta, Dios te está hablando, tenlo por seguro. Eso es la verdadera predicación. Pero no pasó mucho tiempo antes de que esta historia diera un giro inesperado. Hasta aquí iba bien Pablo, que antes era Saulo. Ahora el cazador se convierte en presa. Razón por predicar el evangelio. Ahora Pablo es perseguido por su fe. Versículos 23 al 25. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Miren, inmediatamente resolvieron matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándolo de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. El mismo celo que tenía Saulo, ahora lo tienen sus antiguos compañeros, pero en contra de él. Saulo tenía un odio por los cristianos, ahora se le revierte, ahora le odian a él. Dice que lo vigilaban de día y de noche, con el propósito de matarlo. Pero los discípulos, ¿qué hacen? Dice que lo tomaron por la noche y lo sacaron por un muro, bajándolo en una canasta. Imaginemos, Saulo metido en una canasta, bajándolo por la pared. ¿Se dan cuenta? Irónicamente, el que antes perseguía a los discípulos, ahora es perseguido. Y aquellos que antes temían por su vida, ahora arriesgan su vida por salvar al antiguo enemigo. ¿Se dan cuenta? Es lo que hace Cristo con su iglesia, reconciliarnos. Por eso, queridos hermanos, aquí no deben haber enemigos, nunca. Aquí somos hermanos en Cristo, hermanos en la fe. Eso somos. Cuidado. Y Saulo decide regresar a Jerusalén. Obviamente, si intentaban matarlo, mejor, dice, me voy a Jerusalén. Versículo 26 al 28 dice, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. El temor de los creyentes era muy comprensible. ¿Cómo podían ellos estar seguros de que la conversión de Saulo era genuina? ¿Cómo estaban seguros? ¿Cómo saber si era una trampa para infiltrarse en la iglesia y tomarlos presos? Pero el Señor nuevamente usa en su soberanía a un hombre para romper esa barrera de desconfianza. Y lo usa a este hombre, a Bernabé. Y él toma la iniciativa, igual que Ananías. Y con valentía y amor cristiano se acerca a Saulo y lo introduce con los demás. Él lo hace. Los demás no confiaban en él, desconfiaban, tenían miedo. Pero yo me imagino que Bernabé ya lo había discernido a Saulo.
Por eso debemos aprender a discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Pero nuevamente, la llegada de Saulo a Jerusalén no solo trajo desafío de ser aceptado en la iglesia, sino que desató la misma hostilidad que él había enfrentado en Damasco. Nuevamente, estaba en peligro. Entonces, ¿qué sucede? Versículo 29 al 31. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso, donde él había nacido. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificados, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidos por el Espíritu Santo. Una vez más, el perseguidor se convierte en perseguido. El cazador se convierte en presa. Los griegos, que eran judíos helenistas, ese mismo grupo del que se hablaba en Hechos 6, intentan matarlo a Saulo. ¿Por qué? Porque seguía predicando con valentía acerca de Jesucristo. Y ellos creyeron que la única manera de librarse era matarlo. Justamente lo mismo que pensaba Saulo de los cristianos. Se dio la vuelta a todo. Todo se volvió en su contra. ¿Se dan cuenta lo que es predicar un evangelio de verdad? Ahora pueden entender la magnitud que tiene predicar ese evangelio que viene de parte del Señor. Es fácil predicar un evangelio que le pueda agradar a los oídos de las personas. Eso es sencillo, hermanos. Yo les digo porque yo lo he hecho. Y me aplaudían mucho. Y yo me sentía lo máximo. El más ungido. Pero predica un evangelio que te confronte. Predica un evangelio de verdad. A ver si te aplauden. Querida iglesia, servir a un Cristo vivo en un mundo muerto tiene un costo. Por eso dice que decía Saulo que va a sufrir. Nunca esperemos que el mundo nos aplauda o que nos felicite por predicar. Eso nunca se va a dar. Pero ese costo no se compara con la gloria de conocer a Cristo. Eso no tiene un precio. Qué mejor, qué maravilloso es conocer a Cristo, iglesia. De vivir para Cristo. Y de pasar por la eternidad con Cristo. Eso no hay comparación alguna. En otras palabras, vale la pena vivir y morir y sufrir por Cristo. Vale la pena. Sin dudar. ¿Por qué? Porque Él es tan grande, es tan precioso, que no se compara con lo que el mundo nos puede ofrecer. Por eso Pablo decía estas palabras: para mí, vivir es Cristo y morir es ganancia. Eso deben ser nuestras palabras. Ahora ya conocemos que vamos a tener problemas, sí. Nos van a criticar, sí. A lo mejor hasta nos van a menospreciar, incluso la misma familia. ¿Pero vale la pena? Sí. Por Cristo, sí. Por otra cosa, no. Amén, hermanos. Amén.
Póngase de pie, vamos a culminar con esto.